Medalla de oro para Paula Pareto. Oro. ¿Cuánto tiempo hacía que no veías estas imágenes, Pau? No, intento no ver porque después no puedo arrancar a hablar. La verdad que es emocionante. No, a ver, cada tanto las pasan porque tal vez es rememorar eso, cuando yo voy a dar tal vez algunas charlas empresariales o cuestiones de trabajo, hacen como esta vuelta o no la hacen y preguntan algo y yo digo, me querés tocar la gota ahí, el, el nervio fino, porque realmente es increíble, pasaron 10 años y hoy me sigue pasando esto de la emoción. Y digo, cuanto menos lo veo mejor porque me afloja en el buen sentido, porque aparte me pongo a mirar la tribuna yo, o sea, y empiezo a ver cada vez más cosas que antes tal vez no veía. Y está ahí a donde también me da esta emoción, ¿no? Decir, qué increíble y cómo repercute en todos los que estaban ahí, que la mayoría no entendían nada de judo. Entonces, pero bueno, lindo, siempre es lindo recuerdo. Cuando preparábamos este programa, ¿no? Por los 10 años de tu medalla dorada, además la primera medalla dorada ganada por una mujer argentina allí en Río 2016, nos preguntábamos ¿cuántas veces al día pensás que sos campeona olímpica? No, ninguna. Cuando me lo recuerda. Y ni así la verdad también te cuesta creerlo. O sea, hoy, habiendo pasado tanto tiempo y viendo otros resultados de otras personas que salen campeones olímpicos, decís, yo estuve ahí, que hoy que estoy como miembro del Comité Olímpico Internacional, he tenido la posibilidad de ir a otros Juegos Olímpicos y ver al campeón olímpico y premiar a los campeones y decir, qué locura que yo estuve de ese lado. O sea, no caigo y creo que no voy a terminar de caer nunca. ¿Hoy le das más valor a esa medalla que hace 10 años? Le doy el mismo valor cuando caigo, cuando entiendo que pasó, que fue real, que aunque parezca imposible, lo fue. Pero no, o sea, le doy el mismo valor de esto, pero cuando caigo, y cuando caigo me pasa esto que es como que no sé, es increíble. Vamos a la noche del 5 de agosto, ¿no? Era viernes, hacía mucho calor en Río y era la ceremonia de apertura de los Juegos. ¿Dónde estabas vos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas viviendo esa previa? Descansando. Debería estar cenando, mirando la apertura de los juegos por la tele, como he visto todas las aperturas de los juegos en mi vida, menos París, que ya no competía. Pero sí, intentando estar tranquila, en verdad, en la mía, en pensar lo que pasaba en el momento y no tanto en lo que venía. Ese día me acuerdo que me levanté con fiebre yo, y que nada, un reflejo creo a todo el estrés que para mí estaba tranquila, pero se ve que mi cuerpo no decía lo mismo. Automáticamente cuando me levanto me acuerdo que, bueno, llamo a mi psicólogo, a mi mamá, a mi papá, o sea, al entorno, bueno, a Ori que fue mi sparring, le aviso a Laura. Es como que el entorno era, pasa esto, pero creo que es por estrés, porque me siento bien. Pero yo, como ya de chica siempre, la fiebre era como estrés y levanto fiebre de chica. O sea, o por un examen, o por un o por una competencia, o por situación de estrés, Paula fiebre. Entonces, ya es como que se sabía, pero digo, bueno, igual hay que bajarlo de alguna forma. Así que bueno, un poco entre todos ahí logramos hacerlo y ya para la tarde estaba bien. Y nada, fui a cenar como correspondía. El día previo lo que hacemos es pesarnos, por lo cual post pesaje en judo se hace la comida correspondiente y nada, la puesta a punto es más de lo mental que otra cosa. El peso en tu categoría hasta 48 kilogramos, vos siempre la pudiste dar bien, nunca fue un estrés para vos poder dar con el peso exacto. No, al contrario, sí, el estrés era poder
pesar algo digno para no dar lástima, como decía Lau siempre. Que a veces decía, tenés que pesar más porque si no tus rivales van a ver que pesás poco. Y decía, bueno, ya está, hacemos lo que podemos. Porque aparte cuando yo dejaba de ir al gimnasio, a los 3, 4 días ya automáticamente bajaba de peso. Entonces, eso pasaba cada vez que iba a competir. Entonces, el estrés era no regalar peso, de hecho. Así que, pero en ese sentido bien, porque después también haces una recuperación mucho mejor desde lo físico y también yo creo que rendís mejor a la hora de competir. Por lo cual ponemos en la balanza y siempre digo, prefiero haberme estresado por no regalar peso que por estar preocupada por dar un peso que como hablábamos hoy, el día anterior nos pesábamos. ¿Y pudiste descansar esa noche del 5? La verdad que eso sí, así como me levanté con fiebre el día previo, el 5 a la noche dormí como jamás me hubiese imaginado. Me despertó la alarma, que en mis días competitivos no era lo más frecuente. Dormía bien, pero me despertaba un poquito antes. Y acá me despertó la alarma y me desperté con tanta paz que hasta me asustó un poco la paz que tenía. Digo, ¿por qué? Esto, porque digo, tengo que tener algo de estrés en el buen sentido del estrés, hay que saber canalizarlo porque desde el punto de vista hormonal te mantiene activo, ¿no? Y digo, estoy demasiado tranquila, no sé qué tan bueno es esto, pero digo, debe ser bueno. Siempre tomé todo desde el lado que viene, como, o sea, siempre hay que intentar buscarle el lado positivo a todo y es lo que intento y ahí fue lo mismo, fue, bueno, estaremos tranquilos, que sea lo que tenga que ser y seguí enfocada en lo mismo, en hacer lo que correspondía, en el momento a momento, no, tal vez, no acelerarme en los tiempos, porque ahí es donde tal vez uno pierde esa energía. Y seguí, pero me desperté con la alarma, que fue la única vez, creo que en toda mi vida deportiva, y con tanta paz. Eso me llamó la atención, pero bueno. Bien, desayunaste, tomaste el auto con Laura, fueron al estadio Carioca 2, llegás, ¿y cuál es la rutina de un judoka o de una judoka cuando llega al estadio olímpico? Bueno, hacer lo que correspondía hacer, que lo hacemos en todas las competencias, si bien era una competencia distinta, no por ser un juego olímpico, sino porque lo primero que me dijo Laura, que porque en verdad yo la mandé, es voy a ver si está tu mamá, porque ya se imaginaba que estaba en la tribuna, que no había nadie. Y abrió dice, el estadio bueno, más claro, o menos, Mirta. Bueno, volvió, yo fui preparando mi parte, no iba a salir a hacer el recorrido, pero ese es un recorrido extra que hizo ella y bueno, me dijo, bueno, sí, está, nos quedamos tranquilos y ya nos podemos enfocar en lo que correspondía. Mi mamá, y no digo mi papá, porque mi papá yo sabía que llegaba medio justo en el tiempo, pero también llegaba. Y mi mamá estaba con mis hermanos y, bueno, algunos amigos míos. Entonces ya me confirmaba que estaba, la que se iba a preocupar muchísimo, estaba. Entonces ya a mí eso me liberaba de estar tranquila. Y ahí ya, nada, lo que hacemos siempre, enfocarse, la cinta en los dedos, la elongación y concentrarse en hacer una entrada en calor sin mirar a lo que cada uno plantea en el momento. Y bueno, ahí, normal. Pero sí fue distinto en esto de buscar a alguien en la tribuna. Bien, y vos ya eras campeona del mundo porque en 2015 habías ganado esa medalla dorada y ya tenías un nombre en el ambiente. ¿Las rivales te miraban diferentes? ¿Sentías que estaba la mirada de las colegas en esa previa? No sé, porque me enfocaba más en lo mío que en lo que me miraban o no me miraban. Pero sí, claramente había, o sea, no sé si te miran, pero ya hicieron todo un análisis previo para analizarte y hacer una estrategia desde lo técnico y táctico para a la hora de salir a competir, tener todos los recursos, al igual que yo o Laura más que yo, pero yo, o sea, el equipo de trabajo mío trabajaba para ver la técnica y la táctica en pos a cada rival, por lo cual está de un lado y está del otro. Eso es un clásico y hay que salir a luchar y ver quién hizo un mejor análisis y quién está mejor desde ese día parado, como decía hoy, desde lo psicológico, que creo que ahí es lo que más cuenta. ¿Hay videoanálisis en el judo también? ¿Se estudia, se miran las diferentes luchas? Sí, un montón y está bien porque es ahí, yo siempre lo dije y lo mantengo, creo que no es que gana el mejor en cuanto a lo talentoso de los de deportivos, sino el que hace lo mejor en ese día con un análisis técnico y táctico correspondiente y desde lo físico y lo mental. Entonces sí hay,
Y sí, es un punto muy importante, que es a donde yo siempre hablo del buen trabajo en equipo y de que yo no tenía ese tiempo para hacer ese análisis y la verdad que Lau era espectacular y hacía este análisis y yo sé que miraba más de 50 videos en la previa seguro de cada uno de los rivales porque también es una llave de lucha y no es que seguro te toca con una o seguro te toca con la otra. Tenés que hacer una visión general y después ir enfocándote obviamente en cada uno y después hacer llegar al atleta, en el caso de ella a mí, lo que sí y lo que no en un resumen. Claro. Porque esa es otra, no sé el resto de los deportistas. Muchos hacen, miran, les gusta ver luchas. A mí no me gustaba. Ella me decía, esta la tenés que ver, ok. Y después era lo que ella me decía, que iba a andar. Y eso, confianza plena en ella y en el resto del equipo como en otras. O sea, en lo psicológico, en lo táctico ella y está. La instancia de los 16avos la pasaste por tu ranking, por estar preclasificada. Entonces, la primera fue en los octavos de final. ¿Querés que vayamos compartiendo? Claro. ¿Apareció en algún momento los nervios? ¿O ese día la paz reinó a lo largo de todo el día? La primer lucha, ¿qué pasa? En los Juegos Olímpicos no se puede tener sponsor. Está muy bien. Lo que nunca nos enteramos o que no nos dimos cuenta con Lau, que leyó todo el reglamento, es que el nombre propio es un sponsor. Y era la primera vez que yo tenía el nombre, o sea, mi nombre, Pau Pareto, en el cinto y en la ropa de judo. Entonces yo sabía que sacarla o no salía a luchar. Y por esa falta, yo salgo a luchar con un judogi que no es mío. Te queda grande ese que judogi. Me queda enorme y no sale Lau conmigo. Porque es como que le ponen la multa, si querés, al entrenador. Y cuando no sale Lau, yo salgo con el doctor Lentini nomás, sí, que no sabe nada de judo, pobre, no tiene por qué saber. Y me acuerdo que no veía a mi rival y digo, entre tanto lío, que me cambiaron el judo y que entraba Laura, que no entraba, que yo le decía, vos quédate tranquila. Laura lloraba porque dice, no pueden estar pasando esto, ya está pasando. Cuando voy a la previa de la lucha, no veo a la chica de Rusia. Digo, ya veo que salió, saludó y yo no me presenté y toda la gente que hoy decía que estaba mirando, que había ido a ver, dice, ¿qué pasó? ¿Tuviste miedo de que no pudieras...? Sí, ahí me entró el pánico, que le digo al doc, ¿vio a mi rival? ¿Quién es tu rival? Pobre, claro, dice Rusia y le digo, está de azul. Más no sabía, pero al no verla sí, entré medio en panic attack, pero porque, digo, no puede estar pasando esto de que no salga a luchar directamente. No es que perdí la primera lucha, es que no salí. Así que sí, fue un miedo bastante grande. Fue un momento desafiante ese, ¿no? ¿Y qué hicieron con el nombre? Bueno, ahí fue otro trabajo en equipo y de esto que me decías, mis rivales y los equipos de trabajo del resto de las chicas que competían ese día, me han ayudado médicos, entrenadores, bueno, la gente del Comité Olímpico Argentino que fue a buscarme el otro judogi que tenía sin nombre, pero los colegas, amigos deportistas, me ayudaron. El médico me prestó una gilet para sacarle y estaba él trabajando. Bueno, Majo, mi kinesióloga también de siempre, sacando ella también los nombres. Una de las chicas la chica de Mongolia, que está número 1 en el ranking mundial en ese momento, me acuerdo que vino y me dijo de prestarme su cinturón, que era la misma marca que el mío, pero sin nombre. O sea, hubo un lindo compañerismo ahí que en medio de todo el estrés, un lindo momento, la verdad. Y bueno, después salí a esto que la verdad que hice un montón de... Es que me emociona cuando veo la tribuna más que las acciones de lucha. La gente que estaba allá y que te había ido a ver. Total. Y bueno, sale esta lucha que creo que hice un lance atrás del otro. Justamente creo que el momento de estrés previo fue el que me hizo también enfocarme y decir, bueno, se logró salir, vamos ahora a matar o morir en el buen sentido de la palabra, que es una frase que siempre uso, pero es así. Y le dije a Laura aparte, la segunda lucha salís conmigo y te juro que vamos a tener segunda lucha. Porque claro, yo le entendía su parte, pero necesitaba que se quede también tranquila y lo decía desde la convicción, iba a salir a dar todo porque también me daba bronca la situación. Así que creo que el mal momento sirvió también para potenciar todo eso que se entrenó a lo largo de los años
y que se vio ahí con, no sé, un montón de acciones de lucha que están ahí. Creo que fueron acciones de lucha muy explosivas y muy desde lo mental de tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Lejos de presionarte negativamente, era como un incentivo y una motivación. Sí, por lo menos para mí eso que todos cuentan como presiones de esto de... Y había un montón de gente mirando y para mí es un incentivo de buena energía, de que están ahí porque está bien, quieren que gane, obviamente todos queremos ganar, pero ¿quién quiere ganar más que uno mismo y el trabajo, o sea, y por el trabajo que hiciste en el día a día, no solo vos, sino todo tu equipo? Así que bueno, es mi parte del trabajo era esa, dar todo. Bueno, pasó entonces ese momento, pudimos resolver el tema del judogi, pudiste competir, pudiste ganar. ¿Y qué se hace entre una lucha y la otra? O se duerme, ¿qué voy a decir? Porque la primera lucha, esto tiene mucho de presiones en todas las competencias. Y después, bueno, lo que hacemos, depende de la competencia, puede haber o 1 hora y media entre una lucha y otra, o 30, 40 minutos, o 20. En un juego olímpico, como son pocas el resto de las categorías, o sea, es una categoría femenina y una masculina, es poco ese tiempo. Entonces, desde lo psicológico habíamos hecho con Gus una preparación de volver a la calma en poco tiempo, pero estar activo nuevamente para lo que seguía. Por lo cual, bueno, hice este trabajo de vuelta a la calma, me dormí, como siempre. 5 o 10 minutos, me acuerdo que le dije a Ori que estaba conmigo, despertame si me duermo, porque podía llegar a suceder, sucedió. Y mientras me acuerdo que, bueno, tienen fotos hoy que vuelven al carrete, viste, que de los recuerdos siempre, y estoy yo durmiendo, tapada todos los ojos, o sea, que era una clásica entre lucha y lucha mía, pero ahí en la previa de la segunda lucha, y Ori y Majo sacando las letritas, bordado, ¿no? las letritas, sí. Y es genial esa foto porque es lo que pasó literal. Y después creo que llegó igual el otro judogi sin nada, pero yo ya quería salir con el mío porque era con el que competía siempre. Por lo cual, entre lucha y lucha pasó eso. Muy bien, muy bien. ¿Y vos querías salir con tu judogi por una cuestión de comodidad o por una cuestión de cábalas también? Yo siempre que tuve una cábala la rompí. Porque decía, no puedo depender de una cábala. Así que yo siempre digo, mi cábala era romper las cábalas. Más comodidad que otra cosa. Pero bueno, un poco de la cábala también puede ser que sume. Pero con un judo y que nunca usé, ya había salido a luchar en la primera lucha. Claro. No necesitaba más eso. Claro, ya es prueba suficiente. Si podía salir con el mío, ideal. Muy bien. Y bueno, pude, así que salimos con el nuestro. Vamos a los cuartos de final, ¿te parece? Momento de enfrentar a la húngara Eva Chernovici. Gran rival. Gran rival, ¿no? Ya se habían enfrentado varias veces, incluso en juegos y también en la semifinal del Mundial. Puede ser, no me acuerdo. En juegos sí, en Beijing 2008, las dos empezando nuestra vida competitiva en un juego olímpico, competimos, sí. Y en la semifinal de un Mundial, es verdad, sí. En la de 2015, me parece. En 2015. Así que la había cruzado 2 o 3 veces también previo. Muy fuerte, una rival muy fuerte. Muy táctica, muy técnica, pero ante todo muy fuerte. Eso es lo que recordás incluso de la característica de esta instancia. Sí, salir a lo que habíamos planteado desde lo táctico, que sabíamos que podía funcionar, que bueno, ahí ya había funcionado porque veo que tengo el primer lance, y seguir. Mi idea era siempre ir para adelante. Me acuerdo que ella tenía alguna molestia física. En la primera parte de la lucha se ve que tenía un vendaje en uno de los tobillos. Sí, y yo es como que me cuesta cuando pasa eso ver hasta dónde activo y hasta dónde no, porque si bien está dentro de las leyes del juego, o sea, si te duele mucho salís, pero es como que no te da tampoco hasta dónde puedo atacar, y haciendo lo mío, pero sin lesionarla. Y Laura me decía, dale, sí, yo le doy, pero... así que bueno, ahí en la duda, pero bien, después sigue luchando, así que claramente anduvo bien ella también y me dio más tranquilidad. Bueno, segunda adentro, ya en las 4 mejores.
en Sí. esa instancia. Acá seguiste con la misma rutina, ¿verdad? Descansar y preparándonos ya para otra rival, también bastante conocida por vos, como era la Sí, ahí japonesa. ya el descanso no fue tan... No me quedé dormida porque ya quedaba muy poco tiempo entre una y otra. Acá no hubo siestita. No pasó. Bien, vamos entonces a compartir también lo que fue la instancia de semifinal con Ami Ah, mi Kondo. Kondo. También, Sí. ¿no? Que la habías conocido, se habían enfrentado en varias oportunidades. Gran rival, la había enfrentado en un Master, en un World Master, en la final, si no me equivoco, y perdí. y la única vez, una sola vez, la había cruzado a ella. Esta primera acción que no fue afortunada en que ser la primera acción de lucha, porque después había que Que seguir, marcar ¿no? los trapos, hablando mal y pronto. Con una japonesa que sabemos que Japón es la cuna del judo y es de lo mejor que hay a nivel mundial. 4 minutos iba a estar saliendo a ella a matar o morir porque ya tenía todo perdido, digamos, perdido por perdido, ¿no? Y esta toma fue bastante particular, ¿no? Este momento sí, porque como se ve, bueno, de este lado no se ve, pero hay una foto que está estrangulándome, literal. Pablo Lauro me dice, te mareaste. Un poquito. Logró una buena estrangulación, que creo que la logré aguantar pensando en toda esa gente. Claro, pero o sea, Porque lo estaba sentiste muy bien. físicamente. Sí, estaba muy bien entrada. A veces uno, cuando te estrangulan, pones, obviamente, bajas la pera, entonces no entra, digamos, a nivel del cuello. Y es más fácil de aguantar. Pero en este caso había entrado bien, muy bien al 100%. Y logré mantenerla el tiempo necesario para que den mate, que es parar. Faltaban 4 segundos. Eso, creo que eso es lo increíble de toda la escena y de toda la lucha. Que a los 10 segundos logro la puntuación. Mantenerla, yo digo, si faltando 10 segundos, porque empezó a los 10 segundos, perdía por esa estrangulación, era como... Y bueno, pero esto, cuando tiene que ser, tiene que ser. Y alguno me ha dicho, bueno, suerte. No, o sea, porque para llegar a esa instancia, está bien. Tuve suerte que el árbitro se le ocurrió decir maté 3 milésimas de segundo antes que tal vez en otro momento. Pero para llegar a esa instancia hicimos todo un trabajo y un esfuerzo y marcamos una puntuación. Y ella también lo hizo. Entonces, acompañemos la suerte, si Claro. quieres decir que es suerte. No, la suerte hay que trabajarla todos los días Exacto. en los entrenamientos. A eso voy. ¿Cómo haces para pensar tanto en un momento de tanta adrenalina, ¿no? De, bueno, pude anotar al principio de la lucha, lo tengo que sostener frente a una japonesa y en ese momento que te está estrangulando decir, no, tengo que resistir porque es el pase a la final. No pensé eso, pero era Ahora ¿cómo lo hago estoy pensando yo, La fácil, pregunta cómoda. era ¿cómo hago para no dormirme? O sea, no, para mí era no me duerme, no pasa nada y de hecho yo me aflojo. O sea, porque mi pensamiento, y ahí está un poco cómo me ayudó la parte de estudio de medicina, si yo me aflojo es donde el músculo deja de estar duro, se afloja y entonces la parte de los vasos, que es donde permite que suba el oxígeno, va a pasar más aire, o sea, más oxígeno. Y dije, bueno, me aflojo. O sea, el último recurso era ese. Y me aflojé y ahí, no sé si porque yo creí que iba a ser algo real o qué, pero 2 milésimas de segundo más respiré. O sea, sentí que volví un poco a mí y ahí me acuerdo de escuchar el mate del árbitro. Que me acuerdo de estar mirándolo así como diciendo, no pasa nada. Todo un acting. Y por dentro sí. Sí, y cuando lo estoy mirando, me acuerdo que se me va apagando la luz. Me acuerdo que pero se me prendía porque empecé a ver blanco, 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 blanco. Y en el fondo del blanco escucho mate, que es parar. Y digo, sí. Y ahí abro los ojos y donde me dice, estabas mareada. Sí, obvio, no me importa. Agradecí que volví caminando a mi lugar, claro. Y nadie se dio cuenta más que vos. Pará, ¿estuviste al borde de desmayarte? Y yo estimo que sí. Lo estimo, porque el blanco lo vi. No sentí que se me aflojó todo el cuerpo. Eso no lo sentí. Que estimo que el desmayo es cuando te pasa eso. Me he desmayado no en situaciones de lucha, pero... O me ha pasado en otras situaciones que... Esa fue la segunda vez que me pasó esto. Así que sí, pues sí que sí. Y que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Porque
mi cuerpo rindió hasta ese punto. Y porque dio, viste, cuando decís dar el máximo, el 100%, jugar Sí. al límite, esa fue la acción clave. No deja de sorprenderme, ¿no? Y de generar muchísima admiración de que en un momento de tanta tensión, de tanta concentración, de tanta técnica, hasta los conocimientos de medicina te ayudaran a sostenerte en pie por ese sueño. Es muy loco, pero yo real que hice todo este análisis, que ahora te lo hago lento, más o menos lento, pero en ese momento yo pensé todo eso, digo, bueno, yo estaba flojo. Porque todo esto que te expliqué ya lo tenía. O sea, yo ya lo había, ya estaba en mi cabeza, ya Claro. se sabía, digamos. Entonces digo, bueno, ya hago más flojo. Que funcione. Y creo que funcionó. Y cuando termina, ¿no? Cuando ya está, o sea, ya te clasificás a la final, cuando todavía estás ahí como tambaleándote un poquito. Y que esos 4 segundos que faltaban eran mantenerte derecha. Porque yo todavía, como bien dijo Laura, no volvés al 100% en tan poco tiempo. ¿Y qué pasaba si no te mantenías derecha en esos 4 segundos? ¿Qué podía haber pasado? Y que el árbitro demate y que hagan que me vean. Pero es raro. Porque me tengo que caer para que pase eso. Por eso mi función era mantenerme derecha. No desmayarme, que ya no iba a pasar. Claro. Porque ha pasado de pararse y cuando está volviendo la persona a su lugar, se cae. Porque no es fácil recuperarte, ya te digo. Y ahí ya la puntuación sí se le da al otro porque es peligroso. ¿Apareció el miedo en algún momento? No, No. era convencida. No va a pasar nada, no pasa nada, no pasa nada. No era convencimiento solo al árbitro, era a mí, básicamente. Porque si yo me caigo yo. Así que estaba convencida que no iba a pasar. Y si pasaba, pasaba, pero mi cabeza estaba en, estamos bárbaras. Y demostrárselo también al árbitro. Termina, te vas a abrazar con Laura, ya llega esa famosa final, esa final tan soñada. ¿Te saludaste con alguien más en la tribuna? ¿Cómo fue ese momento hasta el momento de la final en sí? Me acuerdo, bueno, sí, saludarme con Laura, como bien decís vos, y después la veo a mi mamá en la tribuna y digo, ay, no quería esto, o sea, aflojarme y perder el foco, pero digo, te voy a saludar. Entonces digo, bueno, obvio que voy. Y me acuerdo que no la quise abrazar para no perderme, ¿viste? Para no perder esto, el foco. Y le di la mano. Que después le dije, dice bosta. Porque la apreté con tanta fuerza, porque en verdad era el abrazo, pero no teníamos que ceder a eso todavía. Porque faltaba, porque quedaba una instancia. Entonces nada, me acuerdo de esto, sí, fue con la única persona. O sea, fue ella. Y después todos igual se quedaron en su lugar porque se dieron cuenta, creo, la situación. Muchos eran de judo y sabían esto. Es como que estábamos todos esperando. El abrazo va a llegar, pero no es ahora. Pero a mamá había que saludarla, porque aparte se acercó y la vi y no podía no hacerlo. Entonces me acuerdo que sí le di la mano y le dije falta y bueno, sí, y me fui. Nada, bueno, y esto era mantener todo, o sea, toda la emoción de... Ya era una final olímpica, ya era una medalla olímpica, que es algo que creo que cualquier deportista amateur sueña, pero no teníamos que perder el foco, que era dar lo mejor hasta el 100% y lograr, o sea, obviamente que el foco era dar lo mejor. Y si se daba la medalla de oro era una felicidad plena, pero no perder el foco. Y bueno, eso, fue la única persona a la que saludé además de Laura. Ese agarrón con tu mamá fue, si se quiere, como una revancha de Londres 2012, con ella en particular. Y puede ser, sí, puede ser. Creo que Londres, donde más me dolió fue ahí. Es que era la primera vez que ella podía ir a verme en vivo a un juego y estuvimos cerca. Yo creo que estuvimos cerca, que hubo un buen trabajo por detrás, que hubo muchos pros y contras, siempre digo hay. En ese caso la balanza estaba como más para abajo que para arriba, pero la lucha en sí se escapó por muy poquito. Hoy, siempre digo, con el diario del lunes creo que fue muy útil para que después se den las cosas que se dieron en Río, pero en el momento fue mucha la tristeza y ella estaba ahí, y una de las grandes tristezas fue que no haber podido dar esa medalla, que como dije hoy, una medalla olímpica es creo lo más alto a lo que un deportista amateur puede llegar, y ahí estaba. Entonces, y que haya podido estar, era como una revancha.
Buena, La buena fi- rememoranza. Claro que sí. ¿La final se prepara de forma distinta al resto de las luchas? No, yo por lo menos no, porque, como decís, pero al final la última lucha sí o sí. Para mí todas las luchas eran la última. Yo siempre en cada lucha era dar lo mejor en esa lucha, porque si no pasas la primera lucha no vas a pasar a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni llegar a la final. Por lo cual no era distinto al resto, sí era al 100% y sabiendo mentalmente que real después de eso ya no había más nada, pero no por eso la hacía distinta, por lo menos para mí no la hacía distinta, porque si hasta ahí llegás de la forma que llegás no hay que cambiar la metodología de trabajo, me parece. ¿Pudiste meter siestita? Sí, ahí sí, porque Sí, había un había un tiempo tramo largo. más largo. Sí, sí, sí. Sí, costó ahí, pero... Te costó nada. un poquito más. Sí, sí, buen trabajo psicológico ahí. Agradecer siempre a Gus del entrenamiento que hicimos previo para lograr esa bajada de niveles de estrés y lograr dormir un poquitín. ¿Y con Lau habían hecho alguna estrategia específica para enfrentar a la coreana? Sí, había, si te la digo hoy te miento. Pero bueno, sí, obviamente lo que marcábamos nosotros más era lo que tenemos nosotros de positivo y no tanto buscarle lo que hace el otro. Concentrarnos en lo nuestro, sí saber con lo que podía llegar a salir. Por ejemplo, un Esa muy buen lindo Sionage. fue clave ese momento también. Sí, creo que muchos se asustaron. A mí no me dio miedo en ningún momento ese lance porque yo estaba tranquila de apoyo la cabeza y salgo. Pero bueno, de afuera se vio un poco espectacular, es verdad. Y también este es otro momento clave de la lucha, sin querer te da 2 cachetazos en el labio. Hay Creo un poquito de que sangre. ese golpe sirvió para despertarme un poco desde lo mental, que es real. No sé por qué, pero algo me despertó en ese momento que me estoy ahí limpiando. Digo, que estoy como dormida, me sentía que me faltaba algo y me hablé a mí misma diciendo, no puedes estar haciendo esto. O sea, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? Me acuerdo que fue como ya te digo, una puesta a punto personal, decir, ¿qué estás haciendo? Hay un montón de gente acá que está con vos, tu equipo, todo tu trabajo. Dale, despertate. Y ahí sí salí distinta, que Laura me dice, saliste distinta. Sí. Te sirvió el cachetazo. Sí, pero porque empecé a pensar eso, de decir, no puedo estar haciendo esto. No lo hacía de maldad. No, por pero supuesto. uno, pero me acomodó las ideas, digo siempre, o me acomodé las ideas y creo que sirvió para salir de otra forma, lograr la puntuación y bueno, ver esta final que se hizo épica, puedo decir, porque fue increíble. Es donde decís, no hay sueños imposibles, ¿no? Te seguís emocionando. Sí. Y nos emocionás a todos. Es que no quiero mirar. Es terrible. De lindo, ¿no? Sí. No, es increíble. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Saber todo el esfuerzo que hiciste? ¿La gente que estaba ahí acompañándote? ¿Lo que significa para el deporte amateur? Sí, todo. O sea, el momento a momento, el paso a paso. Bueno, ahí la veía mi mamá, mis amigos de toda la vida. O sea, mi hermana, ¿ves? O sea, otra de mis sparring ahí toda pintada. No, esa locura y el pensar en ese momento, no hagas mal, y te van a sacar la medalla. Nada, la verdad que es todo el detrás de escena. ¿Sos consciente de que este momento, el momento del himno, el momento de la entrega de la medalla, Mi todo, hermano. viste, es encontrar a toda tu familia, ¿no? Sí, esa familia que como siempre digo, es parte del equipo de trabajo que son los cimientos, ¿no? Que yo creo que siempre hago la comparativa con un edificio. Si tiene buenos cimientos, le podés dar los pisos que quieras. Y yo esos cimientos los tuve gracias a mi familia, que es tal vez al que nadie ve, pero si no está eso, no está el resto. Hoy cuando hago las charlas digo, no, cuando empecé a hacer judo muchos le preguntaban a mi mamá, a mi papá, ¿por qué me dejaban hacer judo, que era un deporte de nenes, en teoría?
Y la respuesta de ellos era esta, es un deporte. Y si mi mamá y mi papá hubiesen sido esas personas que preguntaban o se hubiesen dejado influenciar por esas personas, que preguntaban no desde la maldad, sino porque era raro, porque sí, yo hoy no estaría acá, no hubiese pasado eso. Entonces ahí es donde es un equipo de trabajo enorme. No, no es solo Lau, que obviamente que es muy importante en ese momento, ni el psicólogo, ni la kinesióloga, ni toda esa gente que estaba, ni todos mis sparrings de vida. Vamos a romper Está un poco bien, la rutina. Ven, y no Mili. pasa nada. Gracias. Gracias, Mili. Gracias. Gracias. Bueno, es todo ese equipo. Y ahí estaba todo ese equipo. Y que se logre eso era prácticamente imposible. Porque lograr una medalla en una competencia internacional, me había pasado en el Mundial, que está bien, su juego olímpico es distinto, pero es una medalla en un Mundial y para mí era lo más grande de lo que había llegado. En Beijing 2008 me pasó también, primer medalla olímpica, pero ahí había un entorno distinto, porque estaba todo el equipo. O sea, esto fue mejor que el sueño mismo, porque en el sueño uno tal vez sueña en, bueno, ganar, festejar, pero yo te puedo asegurar que en el sueño no existía el poder festejarlo con todo el equipo de trabajo. Entonces esto fue mejor que el sueño. ¿Y por qué no existe en el sueño? Porque para un argentino es imposible. Nunca va tanta gente. O sea, porque a nadie le es posible. Y ahí era Río, entonces era al lado. Entonces estaba todo mi equipo de trabajo, gente que no sabía ni lo que era el judo, pero eran argentinos y estaban ahí alentando. Había un montón de gente que hace ese equipo. Entonces hicieron que el sueño sea superado por la realidad. Y ahí es donde a mí me da la emoción, porque es algo que no sé cuánta gente puede decir eso. Y yo estoy una agradecida de la vida. ¿Ves? Vamos a compartir el momento de la ceremonia, la entrega de medallas. Bueno, ahí lo mismo. Decía, concentrate y no llores porque perdés todo. O sea, yo quería meter en mi cabeza ese momento. Y si lloraba no iba a ser la forma. Pero bueno, es difícil. Mirá, o sea, una medalla argentina entre Corea, Japón, Kazajistán, que son potencias en judo a nivel mundial. Es prácticamente imposible. Y está ahí, y conocen tu bandera, todos ellos, gracias a ese logro deportivo. Por eso ahí es donde digo, somos embajadores de nuestro país y es lo más lindo que nos puede pasar. Y es un lindo privilegio, no es una presión. Creo que es un privilegio que tenemos que darle el rédito que corresponde. Es lo que hoy intento decirle a los chicos que representan esa bandera. Es hermoso poder representar a tu país, ser embajador de tu bandera. Que en Japón sepan a dónde estás, a dónde está tu país, tu bandera, y que eso que saben sea lo que el mundo sepa. Así que... Hoy, después de 10 años, ¿qué significa esa medalla? Bueno, un poco todo esto que te vine diciendo. No quiero llorar más. Pero nada, significa que todo esfuerzo vale la pena. Esto, que es trabajo en equipo, que no hay otra, pero que es el día a día, que es dar el 100% el día a día, sin pensar que hay cosas imposibles. Es solo pensar que hay que hacer lo mejor de cada uno en el día a día para poder rendir bien y ser feliz y que las cosas después caen por decantación. No hay imposibles cuando uno se pone un objetivo. Creo que es eso, así, en cortito. ¿Sentís que a partir de este momento te transformaste en leyenda y que esto te cambió la vida? Eso me dijo Laura, pero... me dijo, sos leyenda, pero... No sé, no... Siento que dio más fuerza a este pensamiento de que no hay imposibles cuando uno hace el esfuerzo correspondiente y se logra nutrir del equipo correspondiente. Que a veces hay que cambiarlo, o sea, no siempre es el primero que aparece. Y el proceso no es fácil. Y muchas veces se hace difícil y hay muchos momentos que son tristes, pero esa tristeza también sirve para que cada uno lo transforme, haga todo el análisis correspondiente y lo pueda transformar en algo positivo. Y ahí es donde
es que siempre digo, las cosas, lo que sucede conviene, y a veces suceden cosas muy tristes, y no digo que no, pero siempre queda en uno poder darle el rédito positivo para evaluarlo y saber que es algo que te va a ser positivo para los pasos que sigan en tu vida a futuro. Y así lo aprendí, y lo aprendí a la fuerza, porque y habiéndome dolido un montón de cosas, ¿eh? Porque hoy te lo digo y tal vez decís, ay, bueno, qué canchera. Y no, no. O sea, siempre digo, se puede ganar, se puede perder y se puede fracasar. Fracasás cuando no aprendiste nada, que es porque justamente no hiciste nada de todo este proceso. Y fracasé un montón de veces, porque no hice nada de todo este proceso. Y por eso después aprendí que no hay que fracasar, o que depende de uno. Y es necesario. Pero, ¿y duele? Duele. Pero está en uno poder darle el rédito positivo. Y después del dolor siempre llega la felicidad. Y nosotros fuimos, somos y seremos muy felices siempre de tenerte en Deporte B y haber recordado este momento tan maravilloso y tan histórico en el deporte nacional. Gracias. Yo quiero aclarar también que ustedes acompañaron desde el día 1, desde que se enteraron que había una competidora, una judoka, que no había ganado nada, pero así como me han apoyado a mí en mis inicios, sé que apoyan a todos, por eso creo que vale la aclaración. Son amigos hoy, se agradece porque en este equipo de trabajo están todos y están también ustedes del otro lado haciendo el esfuerzo, que sé que hacen un esfuerzo para que el deporte amateur esté y se conozca. Entonces te súper agradezco, son parte de ese equipo, sos parte de esta medalla y te agradezco por festejarlo con ustedes. Para mí en estos 10 años es eso, es devolverles lo que me han dado. No estaban en ese abrazo, estaban en otros abrazos después, pero nada, muchas gracias por estar, para mí un placer. Gracias, Pauli. A ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias a todos por haber compartido y gracias a Paula Pareto por compartir estos 10 años hermosos de esta medalla dorada. Nos volvemos a encontrar en Deporte B Central. ¡Oro, oro, oro, oro! ¡Medalla dorada, oro! ¡Oro para Pareto! ¡Ha ganado Paula Pareto! ¡Medalla dorada para Argentina! Medalla de oro para Paula Pareto.